Arrodíllate, animal despreciable. La voz del oficial era un gruñido bajo cargado de veneno. ¡Neno! El dorso de su mano golpeó la mejilla de Maya con un sonido que silenció a todo el restaurante. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por el dolor, sino por la humillación desgarradora. La agarró del pelo con fuerza, obligándola a arrodillarse en un charco de agua derramada y cristales rotos. Te quedarás ahí, me verás comer y aprenderás cuál es tu lugar. ¿Alguna vez has visto cómo el orgullo de un hombre se transforma en su propia ejecución pública? ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias donde la justicia se sirve fría. No querrás perderte lo que sucede a continuación. El restaurante Morning Glory debía ser un lugar de sencilla comodidad. El aire estaba impregnado del aroma a tocino crujiente, café recién hecho y el tenue aroma dulce del jarabe de arce. Para Maya, era un santuario de rutina, un turno de 10 horas de caos organizado que le permitía pagar las cuentas y tener un techo sobre su cabeza. A sus 32 años, se movía con una economía de movimientos fruto de años de equilibrar platos y complacer a clientes hambrientos. Su belleza era de esas que no necesitaban retoques. Pómulos altos, piel morena y luminosa, y ojos que, a pesar del cansancio que los nublaba, irradiaban una profunda y cálida luz. Su figura curvilínea y de generoso busto, que atraía todas las miradas, solía ser más una carga que una bendición en un lugar como aquel, pues atraía atención no deseada que hacía tiempo que había aprendido a desviar con una sonrisa educada, pero firme. Hoy, sin embargo, su sonrisa flaqueaba. El bullicio de la hora del almuerzo era una marea implacable, y ella se esforzaba por no hundirse. Sus zapatillas gastadas chirriaban suavemente sobre el linóleo, mientras se abría paso entre los estrechos pasillos, con una pesada bandeja en equilibrio sobre una mano. Su objetivo era la mesa 7, un reservado ocupado por un hombre cuya presencia había hecho que el aire a su alrededor pareciera 10 grados más frío en cuanto entró. El agente Frank Miller, un hombre de casi 40 años, de cuello grueso y rostro con una mueca de desprecio permanente, había sido un problema desde el principio. No se limitaba a sentarse, ocupaba el espacio, y su uniforme era una declaración de autoridad. Se movía con la contundencia de un garrote. La había observado con una mirada depredadora mientras ella tomaba su orden, deteniéndose en su pecho de una forma que le helaba la sangre. La había llamado cariño, con un tono nada dulce. Esta era su última visita a su mesa. Una hamburguesa con queso grande y deliciosa, una montaña de papas fritas y un vaso alto de agua con hielo. Al doblar la esquina del mostrador, un niño salió corriendo de entre las mesas, riendo mientras su madre lo llamaba. Maya se movió con una agilidad propia de la práctica, pero el movimiento repentino bastó para romper el delicado equilibrio. El vaso de agua helada se tambaleó, se inclinó y luego cayó de la bandeja, derramando su contenido directamente sobre el regazo del oficial Miller. El impacto del frío fue instantáneo. Miller se puso de pie de un salto con un rugido, con los pantalones empapados. «¿Qué demonios les pasa?», bramó, su voz atravesando el alegre murmullo del restaurante como una sierra eléctrica. Todas las conversaciones se detuvieron. Los tenedores se congelaron a medio camino de la boca. Todas las miradas se clavaron en el drama que se desarrollaba. «Lo siento mucho, agente», tartamudeó Maya, con el corazón latiéndole con fuerza. Cogió un puñado de servilletas del dispensador, con las manos temblando. «Fue un accidente», dijo un niño corriendo. «No me importa una mocosa», gruñó Miller, con el rostro enrojecido. Le arrebató las servilletas de la mano, esparciéndolas por el suelo. «Me importa que tú, torpe imbécil, acabes de agredir a un agente de policía». La acusación era tan absurda que la dejó momentáneamente atónita. «Agredir, señor. Solo era agua. Puedo traerle una toalla. Puedo callarle la boca», ordenó acercándose hasta quedar frente a ella. El olor a loción barata y la rabia pura la invadieron. «Sois todos iguales. No puedes hacer un trabajo sencillo sin arruinarlo».
¿Crees que puedes ir por la vida causando problemas para que otros los solucionen? Sus ojos, pequeños y duros, la recorrieron con la mirada. Vio su belleza, su cuerpo, no como algo digno de admiración, sino como algo que conquistar, que humillar. La vio como menos que humana. Por favor, señor, susurró ella, con la voz apenas audible. Déjenme limpiarlo. La comida corre por cuenta de la casa. Rió con una risa desagradable y áspera. ¿Creen que una comida gratis lo justifica? ¿Creen que pueden comprar el silencio tras faltarle el respeto a un agente de la ley? Miró a su alrededor, observando a los comensales en silencio, con una sonrisa burlona en los labios. Estaba disfrutando, estaba actuando. No, tienes que aprender la lección. Tienes que aprender sobre las consecuencias. Antes de que Maya pudiera reaccionar, el dorso de su mano se propinó con fuerza. El crujido resonó en el silencio atónito. Su cabeza se ladeó bruscamente y un dolor punzante le estalló en la mejilla. Se oyeron jadeos en la habitación. Pero nadie se movió, nadie habló. Quedaron paralizados por la pura audacia del acto, por el uniforme que parecía otorgarle inmunidad ante cualquier decencia. Lágrimas de sorpresa y humillación le nublaron la vista. Él no había terminado. La agarró con fuerza por el pelo oscuro y rizado, tirando de su cabeza hacia atrás. «Te dije que tenías que aprender», repitió, con voz grave y amenazante. La obligó a tumbarse sobre el suelo duro y pegajoso, en el charco de agua y los fragmentos de cristal roto. Los bordes afilados le pinchaban las rodillas a través de sus finos pantalones negros. «Arrodíllate», ordenó. «Neil, animal inútil. Te quedarás ahí mirándome comer y aprenderás cuál es tu lugar». La soltó del pelo y se sentó tranquilamente en su mesa, cogiendo su hamburguesa con queso como si nada hubiera pasado, dejándola arrodillada en el suelo como un perro, con la cara ardiendo, el espíritu hecho añicos, en una cafetería que de repente se había convertido en su propio hogar. Un infierno personal, en una mesa apartada, lejos del epicentro de la explosión de crueldad, estaba sentado un hombre que había observado todo el intercambio, con una quietud inquietante. Para el observador casual, era un cliente más, aunque uno que llamaba la atención. Era un hombre negro, alto y de impecable vestimenta, de unos 30 y tantos años, llamado Marcus Thorne. Llevaba un traje a medida, pero se había quitado la chaqueta, dejando al descubierto una llamativa camisa de seda blanca pura, adornada con un sutil y elegante estampado de flores de ciruelo negras. Era una declaración de discreta seguridad, la de un hombre que se sentía a gusto consigo mismo y con su propio éxito. Estaba tomando un café solo, revisando documentos en una tableta delgada, un ejemplo de calma y concentración en medio del bullicio del restaurante. Cuando el cristal se hizo añicos, apartó la vista de la pantalla, no con la curiosidad sorprendida de los demás clientes, sino con la aguda mirada analítica de un depredador que percibe un cambio en el entorno. No jadeó, no se inmutó. Simplemente observó. Su mirada, oscura y penetrante, siguió cada movimiento, catalogó cada palabra. Vio el pánico genuino en los ojos de Maya, la naturaleza accidental del derrame. Vio la furia volcánica desproporcionada del oficial Miller. Él interpretó la bofetada no como un arrebato repentino, sino como un acto calculado de dominación. Observó el miedo y la inacción de los demás clientes, y del aterrorizado gerente del restaurante, un hombre llamado Henderson, que en ese momento se escondía tras el mostrador fingiendo limpiar una cafetera. Marcus Thorne lo vio todo, y en el lapso de esos 90 segundos, una ira fría y precisa comenzó a solidificarse en su pecho. No era una furia desenfrenada e imprudente como la de Miller. Era la ira de un cirujano que observaba un cáncer, una profunda enfermedad sistémica a la que había dedicado toda su vida a combatir. Era fiscal federal adjunto, especializado en violaciones de derechos civiles y mala conducta policial. Había pasado la última década en las trincheras del sistema judicial, procesando a hombres como el agente Miller.
Había visto los informes, leído las declaraciones y mirado a los ojos a innumerables víctimas cuyas vidas habían sido destrozadas por hombres que ocultaban su intolerancia y brutalidad tras una placa. Conocía a este tipo de gente. Conocía su arrogancia, su crueldad desmedida, la absoluta certeza de que su uniforme los hacía intocables. Había visto a una docena de Miller distintos en juzgados y salas de interrogatorio. Eran unos matones que se aprovechaban de la supuesta debilidad ajena, viendo a la mujer negra no como una ciudadana a la que proteger, sino como un objeto sobre el que desahogar sus frustraciones y reafirmar su poder. Operaban con un cálculo simple y venenoso, su palabra contra la de él, y en su mundo, la palabra de un policía siempre pesaba más que la de un ser despreciable. Mientras Marcus observaba a Miller morder su hamburguesa con una satisfacción grotesca, y Maya, arrodillada en el suelo, temblaba con sollozos silenciosos, sintió el peso familiar de su propósito sobre él. Aquello ya no era un simple restaurante. Era la escena de un crimen. Y Maya no era una simple camarera. Era ciudadana estadounidense, y sus derechos constitucionales estaban siendo violados a plena luz del día. Los demás clientes lo veían como una disputa personal, una reacción desmesurada. Marcus, en cambio, lo veía como un delito federal. Dio un sorbo lento y deliberado a su café. El líquido ya estaba frío, pero no lo notó. Su mente ya trabajaba, reuniendo las piezas, construyendo el marco del caso. Observó la ubicación de las cámaras de seguridad. Una sobre la entrada, otra detrás del mostrador principal. Observó a los testigos, cuyos rostros reflejaban una mezcla de miedo y vergüenza. Observó al gerente, cuya omisión lo convertía en cómplice. Cada detalle era una prueba potencial, cada instante, una línea en una futura acusación. Podría haberse levantado y gritado, podría haber sacado sus credenciales y montado un numerito a la altura del de Miller. Pero ese no era su estilo. El poder en bruto era ruidoso y brutal. La verdadera autoridad era silenciosa, metódica y absoluta. Miller jugaba a las damas, haciendo jugadas obvias a la vista de todos. Marcus Thorne jugaba al ajedrez, y ya había visto el tablero, calculado las variables y se preparaba para desmantelar a su oponente pieza por pieza. Dejó la tableta sobre la mesa. La pantalla mostraba un complejo informe legal. El tiempo de observación había terminado. Había llegado el momento de intervenir. Dobló la servilleta, la colocó cuidadosamente sobre la mesa y se levantó. La seda de su camisa se movía con una fluidez que desmentía la firmeza de su ser. El oficinista Miller le dio otro mordisco grasiento a su hamburguesa, masticando con la boca entreabierta. Era el rey de este pequeño reino de linoleum, y barato para mica. Cada mirada de terror o resentimiento de los demás clientes solo alimentaba su sensación de poder. Había restablecido el orden. Había impartido una lección necesaria. En su mente, era el héroe de esta historia, el único bastión de autoridad en un mundo que se había ablandado. Miró a Maya, que seguía arrodillada en el suelo, con los hombros temblando. Sintió una oleada de satisfacción. Así era como debían ser las cosas. Cada uno en su sitio. El encargado del restaurante, un hombre calvo y rechoncho de unos 40 años llamado Henderson, por fin reunió un atisbo de valentía. Tras frotarse las manos contra un delantal sucio, se acercó rápidamente a la mesa, manteniendo una distancia prudencial. «Agente Miller», comenzó con voz temblorosa y nerviosa. «¿Está todo bien aquí?» Quizás la joven haya aprendido la lección. Podríamos... Ya sabe. Miller ni siquiera lo miró. Hizo un gesto de desdén con la lengua. «Todo está bajo control, Henderson. Solo estoy dando una pequeña lección de arte al público». «¿Esta?», dijo, señalando a Maya con la cabeza. «Tiene un grave problema de actitud. Un peligro para la seguridad pública, de verdad. Imagínate si en vez de agua hubiera sido café caliente. Podría haber traumatizado a un cliente de por vida. Es un riesgo». Henderson parpadeó, frunciendo el ceño confundido. «Pero fue un accidente.
Mi ayudante de camarero dijo que lo vio todo. Un chico salió corriendo. Ese camarero debería aprender a meterse en sus propios asuntos, si no quiere que le pregunten por su estatus migratorio. Interrumpió Miller con frialdad. La amenaza flotaba en el aire, densa y asfixiante. Te voy a contar lo que pasó. Pedí que me rellenaran el vaso de agua. Llegó dando pisotones y murmurando entre dientes. Muy hostil. Cuando le dije que bajara el tono, se puso agresiva. Me tiró el agua. Luego empezó a gritar, provocando un alboroto público. Era una historia descabellada, inventada de la nada con la facilidad de un mentiroso consumado. Estaba preparando su informe allí mismo, poniendo a prueba la narrativa, desafiando a cualquiera a contradecirlo. Él era la ley. Su versión era la oficial. Ella gritó, repitió Henderson débilmente, mirando fijamente a Maya, que permanecía arrodillada y en silencio. Como una banshee, confirmó Miller, dando un largo trago a su refresco. Completamente desquiciada. Tuve que usar la mínima fuerza necesaria para calmar la situación y garantizar la seguridad de los demás clientes. Francamente, deberías agradecerme. Y probablemente deberías despedirla antes de que te demande un cliente de verdad. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador. Entre tú y yo creo que anda bajo los efectos de algo. Tenía la mirada vidriosa. Ya sabes cómo es esta gente, siempre buscando algo a cambio, una excusa para hacerse la víctima. Desde el suelo, Maya podía oír cada palabra venenosa. Cada mentira era un golpe más, una capa más de inmundicia sobre la herida abierta de su humillación. No solo la estaba agrediendo físicamente, estaba asesinando su carácter, borrando su verdad y reemplazándola con su propia caricatura monstruosa. Quería gritar, decirles a todos que mentía, que él era el monstruo, pero tenía un nudo en la garganta por las lágrimas que no había derramado, y la voz se le quebraba por una terrible sensación de impotencia. ¿Quién le iba a creer? Era una camarera arrodillada, y él un policía uniformado. En ese restaurante, en ese momento, su realidad era la única que importaba. Los demás clientes empezaron a moverse, incómodos, pero reacios a involucrarse. Algunos comenzaron a cuchichear, negando con la cabeza. Una pareja de ancianos pagó rápidamente la cuenta y salió a toda prisa, deseosos de escapar del ambiente tóxico. Su partida solo envalentonó a Miller. Lo consideró una victoria. Los ciudadanos decentes y respetuosos de la ley le estaban dejando el asunto a él, el experto. Mira, le dijo Miller a Henderson, señalando a la pareja que se marchaba. Estás perdiendo clientes, sácala de aquí. Estoy siendo generoso. No la voy a llevar a la comisaría por agredir a un agente y resistirse al arresto. El papeleo es un infierno. Dio un último mordisco triunfal a su hamburguesa. Había ganado. Había convertido un momento de aparente falta de respeto en una demostración de su poder absoluto. Había controlado la narrativa, intimidado a los testigos y humillado a la víctima. Literalmente. Había repetido esta farsa muchas veces. Un rostro distinto, un pretexto diferente, pero siempre el mismo guión. Y siempre funcionaba. El sistema siempre protegía a los suyos, sobre todo cuando la víctima se parecía a ella. Justo cuando Henderson estaba a punto de balbucear una patética disculpa y rogarle a Maya que fuera al cuarto de atrás, una voz tranquila y clara rompió la tensión. «Señor Henderson, necesito hablar con usted». No fue una voz fuerte, pero tenía una autoridad resonante que hizo que tanto el gerente como el oficial Miller voltearan a ver. Marcus Thorne estaba de pie al final de la cabina, con una expresión completamente neutral. Su camisa de seda parecía absorber la luz tenue del restaurante y reflejarla con una frialdad y serenidad admirables. No miró a Miller. Su atención estaba completamente centrada en el gerente. Henderson pareció aliviado de tener una distracción, aunque fuera breve. «Señor, estoy un poco ocupado ahora mismo. Tenemos un asunto pendiente». «Estoy al tanto de la situación», dijo Marcus con voz firme. «De eso necesito hablar con usted. En su oficina ahora mismo. No era una petición».
El tono definitivo de su discurso hizo que Henderson se desplomara derrotado. Miller, sin embargo, no estaba acostumbrado a ser ignorado. Se limpió la boca con el dorso de la mano y sonrió con desdén. Oye, amigo, ¿no te das cuenta de que estamos en medio de un asunto policial oficial? Vuelve a tu café y ocúpate de tus asuntos. Finalmente, Marcus dejó que su mirada se posara en Miller. No le respondió. Ni siquiera reconoció el insulto. Simplemente lo miró un breve instante en silencio con la mirada indescifrable, antes de volver su atención a Henderson. Aquel desdén silencioso era más insultante para un hombre como Miller que cualquier palabrota. «Mi oficina», chilló Henderson. «Es solo una habitación pequeña al fondo». «Perfecto», dijo Marcus. «Y, señor Henderson, vamos para allá. Quisiera que me mostrara el monitor de su sistema de seguridad. Confío en que las cámaras funcionan». La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina. Miller masticó más despacio. Las cámaras de seguridad. En su furia justiciera, en su afán por imponerse, se había olvidado por completo de ellos. Un destello de algo, molestia, quizá una leve pizca de inquietud, cruzó su rostro antes de que lo ocultara con su bravuconería habitual. «Mira, amigo», dijo Miller, poniéndose de pie para intentar intimidar a Marcus con su tamaño. Era más bajo que Marcus, pero más robusto, fuerte como una boca de incendios. «No sé quién te crees que eres, pero estás interfiriendo en una investigación policial. Debes retirarte antes de que decida arrestarte por obstrucción a la justicia». Marcus sostuvo su mirada sin pestañear. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. No era una sonrisa de diversión, sino de profunda y clínica compasión. Era la sonrisa de un hombre con 4 ases en la mano, mirando a un oponente que faroleaba con una pareja de 12. «Señor Henderson», repitió Marcus, con voz aún impasible, ignorando a Miller como si fuera un mueble. Su oficina. El desafío directo, la absoluta falta de miedo, era algo que Miller no podía comprender. Toda su visión del mundo se basaba en la intimidación. Se suponía que la gente debía encogerse cuando él sacaba pecho. Se suponía que debían tartamudear y disculparse cuando él alzaba la voz. Ese hombre de la camisa elegante estaba rompiendo todas las reglas. Eso es todo. Miller gruñó, llevándose la mano al cinturón. Se acabó. Ponga las manos detrás de la espalda. Le aconsejo encarecidamente que no lo haga, agente, dijo Marcus, bajando un tono de voz, perdiendo su cortesía y adquiriendo un tono de acero puro e inflexible. Sería el segundo delito grave que comete en los últimos 5 minutos, y le aseguro que soy una persona mucho más peligrosa para agredir que esa joven indefensa en el suelo. Por primera vez, una genuina semilla de duda comenzó a germinar en la mente de Miller. ¿Quién era ese tipo? Hablaba con una seguridad inquietante. Aún así, no podía retractarse ahora, no delante de todo el restaurante. Su reputación, su orgullo, estaban en juego. Decidió insistir. ¿Y quién demonios te crees que eres para lanzar amenazas así? ¿Acaso eres un abogado influyente?, espetó con desdén. Las palabras pretendían ser un insulto. Algo así, respondió Marcus en voz baja. Luego se volvió hacia Henderson, que temblaba como una hoja en un huracán. Después de usted, señor Henderson, tenemos mucho que discutir, comenzando con su obligación legal de preservar las pruebas en la escena del crimen. La palabra crimen se pronunció con un énfasis silencioso y deliberado que hizo que Henderson palideciera. Sin mediar palabra, el gerente, aterrorizado, se giró y corrió hacia la parte de atrás, seguido por Marcus, dejando al agente Miller solo en medio del restaurante, con la hamburguesa a medio comer sintiéndose de repente como una piedra en el estómago. El hechizo del miedo se había roto. Miller, que se quedó solo tras la silenciosa partida de Marcus, sintió una oleada de rabia y confusión. Lo habían ignorado, desestimado. Un don nadie, elegante y demasiado bien vestido,
Acababa de entrar y se había apropiado de su protagonismo, socavando su autoridad delante de todos. Los murmullos en la cafetería se hicieron más fuertes. Podía sentir las miradas sobre él, ya no solo temerosas, sino también curiosas y expectantes. Había perdido el control de la habitación. «¡Vuelve aquí!», gritó tras la espalda de Marcus, que retrocedía. «No te alejes de mí». Pero la puerta del despacho se cerró de golpe, interrumpiéndolo. Su furia, necesitada de un objetivo, se centró en el más fácil. Miró con furia a Maya, quien había aprovechado la breve distracción para levantarse del suelo. Ahora estaba de pie, apoyada en la cabina, con las mejillas rojas como un tomate y los ojos llameando con una mezcla de miedo y desafío. «Te dije que te quedaras de rodillas», siseó, dando un paso amenazador hacia ella. «No», dijo ella con voz temblorosa pero firme. «Basta». La única palabra de desafío de la mujer, a la que había sometido por completo momentos antes, fue como echar gasolina al fuego. La pequeña victoria que Marcus le había concedido, la recuperación de su dignidad al desafiar a su agresor, era intolerable para Miller. «¿Crees que tu novio guapo te va a salvar?», se burló, agarrándola del brazo. «¿Crees que un niñito bonito con camisa de seda puede enfrentarse a la ley? Déjame que te explique lo que dice la ley». Estaba a punto de arrastrarla hacia la puerta cuando ésta se abrió de golpe. Esta vez era Marcus quien estaba allí, con el teléfono pegado a la oreja. Henderson estaba detrás de él, pálido y enfermo. «Correcto, capitán. El restaurante Morning Glory en la calle Elm», decía Marcus por teléfono. «Necesito que usted y un supervisor de asuntos internos estén aquí inmediatamente. Tenemos a un agente uniformado que ha cometido una agresión violenta sin provocación y que ahora está intentando manipular a la víctima». «Sí, estaré aquí». Colgó y se guardó el teléfono en el bolsillo, con la mirada fija en la mano de Miller, que sujetaba el brazo de Maya. «Agente Miller», dijo Marcus, y la temperatura en el restaurante pareció bajar otros 20 grados. «Suelte a la mujer ahora». Miller rió, una risa forzada y desesperada. «¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía?» «Yo soy la policía, idiota. Tú y tus llamadas no significan nada», apretó a Maya contra la pared, inmovilizándola. «Cometiste un grave error al involucrarte. Ahora me la llevo. Y a ti también. Obstrucción a la justicia, intimidación a un agente, denuncia falsa». Lanzaba acusaciones a diestro y siniestro, intentando reconstruir con palabras su derruida fortaleza de autoridad. «¿Estás haciendo una denuncia falsa?», preguntó Marcus, saliendo completamente de la oficina. «Es una afirmación muy osada, sobre todo porque el señor Henderson me acaba de mostrar las grabaciones de seguridad. La cámara detrás del mostrador tiene una señal de audio y video nítida de toda esta sección del restaurante. Lo grabó todo. El derrame, su técnica de desescalada, cuando la llamó animal despreciable, cuando inventó una historia sobre su supuesta agresividad. Todo está ahí, agente, guardado en un disco duro que el señor Henderson, muy acertadamente, me acaba de entregar». La expresión de Miller se descompuso. Las imágenes de seguridad. Había esperado que fuera un farol. La mención del audio fue un golpe bajo. Sintió que el suelo se convertía en arenas movedizas bajo sus pies. «No puedes llevarte eso», tartamudeó. «Es evidencia. Debe ser recogida por las autoridades». Marcus terminó la frase por él. «Estoy de acuerdo. Y como la máxima autoridad legal en esta sala, la he tomado en mi poder para asegurar que no se extravíe, ni se borre accidentalmente antes de que lleguen los investigadores». Dio un paso al frente con paso decidido. «Así que, por última vez, agente, suelte a la víctima». Este era el momento decisivo para Frank Miller. Solo le quedaban su placa y su bravuconería, y ambas le estaban fallando. Observó al hombre de la camisa de seda, su inquebrantable seguridad, sus palabras precisas y condenatorias. La mueca de desprecio de hacía unos instantes regresó, alimentada ahora por la desesperación. «Escúchame, maldito engreído», espetó Miller con la voz temblando de rabia.
Llegas a mi vida con tus palabrerías y tu ropa elegante. Te crees superior a mí. Tú y los de tu calaña sois todos iguales. Te crees dueño del mundo. Empujó a Maya lejos de él. ¿Quieres saber quién soy? Soy el que mantiene a raya a gente como tú. Ahora, ¿quién demonios eres tú? Marcus se quedó completamente quieto. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, que estaba colgada en una silla. Sacó lentamente una delgada cartera de cuero negra. No la mostró como un policía en una serie de televisión. La abrió con calma y se la ofreció a Miller. Dentro, tras una mampara de plástico transparente, había un escudo dorado y una tarjeta de identificación. El escudo no era una placa policial. Era más pesado, más ornamentado. En la identificación se leía: Marcus Thorne, fiscal federal adjunto, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El silencio en el restaurante era absoluto. Miller se quedó mirando las credenciales, su cerebro negándose a procesar lo que veían sus ojos. Fiscal federal, Departamento de Justicia. Las palabras resonaron en el repentino y vasto vacío de su mente. No era un abogado, no era un ciudadano preocupado. Era el sistema real. Aquel al que respondían policías como él, el que investigaba, acusaba y enviaba hombres a prisión federal. El color se le fue del rostro a Miller, dejando tras de sí una palidez grisácea y enfermiza. Abrió y cerró la boca, pero no emitió ningún sonido. La arrogancia, la rabia, la seguridad. Todo se evaporó en un instante, reemplazado por un terror visceral y primigenio. No solo había agredido a una camarera, no solo había provocado una pelea con un civil, había cometido un delito grave con violencia frente a un fiscal federal. Los 15 minutos que siguieron fueron los más largos de la vida de Frank Miller. Transcurrieron en un estado de animación suspendida, un silencio denso y angustioso solo interrumpido por el zumbido del refrigerador del restaurante y los latidos frenéticos del propio corazón de Miller. Se quedó paralizado en medio de la sala. Las credenciales del Departamento de Justicia se le habían grabado a fuego en la memoria. Marcus Thorne había guardado la cartera y ahora permanecía de pie, con calma, junto a una Maya conmocionada pero resuelta. Una guardiana silenciosa. No le había dicho ni una palabra más a Miller. No hacía falta. El golpe inicial ya se había asestado, y ahora simplemente esperaba que llegaran los refuerzos que había convocado para evaluar los daños. Para Miller, el mundo se había puesto patas arriba. La dinámica de poder, que momentos antes había sido tan clara y satisfactoria, no solo había cambiado, sino que había sido aniquilada. Ya no era el ejecutor de la ley, sino su objetivo. El restaurante ya no era su escenario. Era la escena de un crimen federal, y él, el principal sospechoso. Todos los testigos que antes habían tenido demasiado miedo para mirarlo a los ojos, ahora lo observaban con una audacia recién descubierta. Su miedo se había transformado en una curiosidad voraz. Olían la sangre, y era suya. Pensó en huir. El impulso era como una fiera que le arañaba el pecho. Podía salir por la puerta, subirse a su patrulla y desaparecer. ¿Pero a dónde iría? Un fiscal federal tenía ahora su nombre, su número de placa, y un disco duro con la grabación en alta definición de la agresión que pondría fin a su carrera. Huir sería admitir su culpabilidad. Solo empeoraría las cosas. No había escapatoria. Estaba atrapado en los escombros de su propia creación. El estruendoso sonido de la sirena, distante al principio y luego acercándose rápidamente, anunciaba su perdición. No era el sonido familiar, casi reconfortante, al que estaba acostumbrado. Era un presagio. Unos instantes después, 2 patrullas frenaron en seco frente al restaurante Morning Glory. Pero no eran agentes quienes descendieron. El primero en entrar fue un hombre con un uniforme impecable y galones de capitán en el cuello. Su rostro reflejaba una profunda preocupación. La segunda fue una mujer con un traje de negocios severo, de expresión aún más dura. Era la supervisora de asuntos internos,
La mirada del capitán recorrió la sala, observando la escena. La mujer arrodillada, ahora de pie. El gerente, aterrorizado. Los clientes en silencio. El oficial caído en desgracia. Inmóvil como una estatua. Y el hombre negro, alto y sereno, con camisa de seda, que claramente estaba en el centro de todo. «Soy el capitán Davis», dijo con voz grave. «Recibí una llamada sobre un incidente con un oficial». Marcus dio un paso al frente, con la mano extendida. «Marcus Thorne, fiscal federal adjunto. Gracias por la pronta respuesta, capitán». Los ojos del capitán se abrieron ligeramente al estrechar la mano de Marcus. La situación era aún más grave de lo que había imaginado. «Señor Thorne, mi operador me informó de una agresión». «¿En serio?», preguntó Marcus con calma. El agente Frank Miller agredió físicamente a esta mujer, la Sia Uramaya Washington, sin provocación alguna. Posteriormente, intentó inventar una coartada e intimidar a los testigos. Todo el incidente, incluyendo el audio, quedó registrado en el sistema de seguridad del restaurante. Tengo el disco duro en mi poder. La detective Chen, de Asuntos Internos, dio un paso al frente con la mirada gélida. «Agente Miller», dijo ella con voz inexpresiva. «¿Es cierto?». Miller la miró, con la mente nublada por el pánico. Intentó articular una de las viejas mentiras que tan bien le habían funcionado antes, pero las palabras no le salían. Las mentiras le parecían ahora endebles y transparentes, patéticas defensas contra la montaña de problemas que estaba a punto de aplastarlo. Él simplemente negó con la cabeza, un gesto débil y poco comprometido. «Capitán», continuó Marcus con tono serio, «quiero que le quiten el arma y la placa al oficial Miller de inmediato. Existe riesgo de fuga y representa un peligro para la comunidad. También quiero que se tome declaración formal a todos los testigos presentes en este restaurante, incluido el señor Henderson. Mi oficina se pondrá en contacto con la suya para coordinar. Presentaremos cargos federales por violación de derechos civiles bajo la autoridad de la ley». Cada palabra fue un clavo más en el ataúd de la carrera de Miller. Cargos federales. Eso ya era grave. Un lugar del que no había vuelta atrás. El capitán Davis miró del impasible fiscal federal a su propio oficial, pálido y tembloroso. No hubo duda, ni vacilación. La llegada de un agente estadounidense con pruebas en video marcó el final del proceso. «Miller», dijo el capitán con voz cargada de disgusto, «dame tu arma y tu placa ahora mismo». Lentamente, como un hombre en un sueño, Frank Miller se desabrochó el cinturón de servicio. Sus manos tantearon el cierre de la funda. La pesada pistola, que siempre había sido una extensión de su propio poder, ahora le parecía un peso muerto. Se la entregó a su capitán, empuñando el asa primero. Luego, extendió la mano y se desprendió el escudo de plata del pecho, la insignia que había pulido con orgullo esa mañana, símbolo de la autoridad que había abusado tan grotescamente. Ahora no era más que un trozo de metal. Al entregársela, por fin se encontró con la mirada de Marcus Thorne. En ella no vio triunfo, ni regodeo. Él solo veía una justicia fría e impasible, tan imparcial e inflexible como la gravedad misma. Con Miller desarmado y apartado, el ambiente en la cafetería cambió. Ya no era la escena de un crimen, sino el escenario de una investigación oficial. La detective Chen, de Asuntos Internos, una mujer que irradiaba una eficiencia implacable, comenzó a hacerse cargo de los aspectos procesales. Ordenó a un oficial subalterno que la acompañaba que comenzara a tomar declaraciones preliminares a los clientes, asegurándose de que dejaran sus datos de contacto. Pero el verdadero centro de atención seguía siendo Marcus Thorne. Él era quien había puesto todo en marcha, y su relato definiría lo que sucedería después. Volvió su mirada hacia Miller, quien ahora estaba desplomado en un reservado, despojado de su autoridad, una figura patética con un uniforme que ahora parecía un disfraz. El capitán Davis permanecía a su lado, con los brazos cruzados,
un guardia silencioso y de semblante adusto. «Agente Miller», comenzó Marcus con voz tranquila, pero con el inconfundible peso de un fiscal iniciando su interrogatorio. «Hace unos minutos, usted declaró públicamente ante varios testigos que la Sra. Washington se puso agresiva y le arrojó un vaso de agua. ¿Esa sigue siendo su declaración?» Miller miró fijamente la mesa, evitando el contacto visual. Murmuró algo ininteligible. «No le oigo, agente», dijo Marcus con voz cortante. «Permítame ser muy claro. Mentirle a un agente federal es un delito grave. Si a eso le sumamos sus acciones anteriores, solo empeorará su situación. Así que le pregunto de nuevo, ¿es su declaración oficial que la señora Washington te agredió primero?» Miller levantó la cabeza de golpe, con un destello de su antigua ira desesperada en los ojos. «Fue irrespetuosa. Me derramó agua encima y apenas se disculpó. Tenía una actitud arrogante. Una actitud arrogante no justifica una agresión, agente Miller», respondió Marcus con frialdad. «Ni se parece en nada a la historia que le contó al señor Henderson». «Entonces no mencionó ninguna actitud arrogante. Mencionaste que gritaba como una loca y que se desquiciaba. Afirmaste que representaba un peligro para la seguridad pública. ¿Con cuál de tus mentiras quieres quedarte? Es importante ser coherente cuando se comete perjurio». El capitán Davis hizo una mueca al oír la palabra perjurio. Sabía perfectamente lo que Marcus estaba haciendo. Estaba acorralando metódicamente a Miller, desmoronando su realidad fabricada ladrillo a ladrillo, dejando al descubierto la corrupción que se escondía tras ella. Estaba demostrando a todos, especialmente a los altos mandos policiales, la solidez del caso que estaba preparando. «Yo no», tartamudeó Miller. «Todo sucede tan rápido. Quizá recuerdo mal algunos detalles». «¿Recuerda mal una agresión física?», insistió Marcus, acercándose un paso más. «¿Recuerda mal haber puesto las manos encima a una mujer? ¿Recuerda mal haberla obligado a arrodillarse en un lugar público? Parecen detalles bastante importantes como para olvidarlos». Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. «O tal vez lo recuerdes todo a la perfección. Tal vez recuerdes haberlo disfrutado. Tal vez te sentiste poderosa, poniendo a una mujer negra en su lugar. ¿Es ese un recuerdo más preciso de los hechos?». La pregunta fue como un bisturí que cortaba directamente al meollo del asunto. No se trataba de un simple derrame de agua. Se trataba de poder, raza y un profundo prejuicio que Miller había dejado crecer durante años. Miller se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Eso no es cierto. No soy racista. Tus acciones y sospecho que tus palabras en esa grabación dirán lo contrario». Marcus dijo, «Verás, la ley tiene un término específico para lo que hiciste. Se denomina sección 242, del título 18 del Código de los Estados Unidos. Privación de derechos bajo la apariencia de legalidad. Tipifica como delito federal que cualquier persona que actúe bajo la autoridad de la ley prive intencionalmente a otra de sus derechos constitucionales. Por ejemplo, el derecho a no ser golpeado ni humillado sumariamente en un restaurante porque un agente esté teniendo un mal día». Marcus se dirigió al capitán Davis y al detective Chen. «Confío en que coincidirá conmigo, en que obligar a un ciudadano a arrodillarse en el suelo tras golpearlo no se ajusta a ningún principio aceptado del uso de la fuerza. No es una llave de control, no es una táctica defensiva, es un acto de pura degradación. Es un castigo sin juicio, y eso es algo que no toleramos en este país». Luego volvió a mirar a Miller, y sus últimas palabras fueron pronunciadas con la serena firmeza de un juez al dictar sentencia. «Hoy no solo agredió a una camarera, agente Miller, agredió la Constitución. Y a diferencia de la señora Washington, la Constitución cuenta con un formidable ejército de abogados. Abogados como yo. La deconstrucción estaba completa. De la historia de Miller no quedaba nada, ni de su autoridad, ni de su orgullo. Estaba al descubierto. Sus mentiras diseccionadas y expuestas ante todos. Había intentado controlar la narrativa, erigirse en héroe y a Maya en villana, pero se había topado con un maestro narrador,
Un hombre cuya profesión consistía en encontrar la verdad, por más cruda que fuera, y presentarla al mundo, despojada de todo engaño. En el juzgado del restaurante Morning Glory, el veredicto ya estaba dado. «Detective Chen», dijo Marcus, dirigiéndose al investigador de asuntos internos. «Creo que es hora de revisar las pruebas principales». Se acercó a la mesa donde había dejado su elegante tableta. La tomó. La pantalla estaba oscura y reflejaba la luz. Con unos toques, cobró vida. Ya había transferido el archivo de video del disco duro del restaurante. «Capitán Davis, detective, si me lo permite». Les hizo un gesto para que se sentaran con él en una mesa vacía. Miller los vio marcharse, un condenado observando cómo el jurado revisaba las pruebas de su culpabilidad. Algunos de los otros clientes, que aún estaban declarando, estiraron el cuello intentando ver la pequeña pantalla. Marcus colocó la tableta sobre la mesa, inclinada para que ambos oficiales pudieran verla con claridad. Maya permanecía a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados sobre sí misma. Marcus la miró y asintió levemente, en señal de aprobación. «¿Está lista para ver esto, señorita Washington?», preguntó con dulzura. Ella dudó un instante, y luego asintió con firmeza una sola vez. Necesitaba verlo. Necesitaba saber que lo que le había sucedido era real, y que ahora lo estaban viendo personas con el poder de hacer algo al respecto. Marcus pulsó reproducir. La pantalla se iluminó con la escena cotidiana del restaurante de hacía menos de una hora. El vídeo tenía marca de tiempo, y el audio era sorprendentemente nítido. Vieron a Maya moverse con gracia entre las mesas. Vieron al niño salir corriendo. Vieron el derrame accidental y torpe. Fue exactamente como ella lo había dicho. Entonces se produjo la explosión. El vídeo mostró a Miller poniéndose de pie de un salto, con el rostro desfigurado por la rabia. Su voz, captada por el micrófono, era fuerte y clara. «¿Qué demonios te pasa?». La mandíbula del capitán Davey se tensó. El rostro de la detective Chen permaneció impasible. Pero sus ojos se entrecerraron. Observaron cómo Maya intentaba disculparse, con voz temblorosa y conciliadora. Vieron cómo Miller le arrebataba las servilletas de la mano, con una agresividad palpable y completamente injustificada. Entonces oyeron sus palabras, una letanía de insultos racistas y humillantes. «Sois todos iguales. No podéis hacer ni un trabajo sencillo sin estropearlo». La cámara captó la bofetada con una brutal claridad. El sonido seco y desagradable. El movimiento brusco de la cabeza de Maya hacia atrás, un murmullo de asombro recorrió al pequeño grupo que observaba. El capitán Davis murmuró una maldición. Aquello fue un desastre absoluto. Pero lo peor estaba por venir. El video mostraba a Miller agarrándola del pelo, obligándola a arrodillarse. Y sus palabras, las palabras que convirtieron esto de una simple agresión en un profundo acto de humillación racista, resonaron en el aire. «Arrodíllate, arrodíllate, animal despreciable. Te quedarás ahí mirándome comer y aprenderás cuál es tu lugar». Marcus pausó el vídeo justo en la imagen de su agente sentado comiendo su hamburguesa mientras una mujer se arrodillaba a tus pies. No hizo falta decir nada. La mirada impasible de la cámara lo decía todo. Había demostrado la verdad con una claridad irrefutable y condenatoria que ninguna mentira podía resistir. El capitán Davey negó lentamente con la cabeza, con una expresión de profundo disgusto en el rostro. Llevaba 30 años como policía. Había visto cosas horribles. Pero ver a uno de sus hombres actuar con semejante crueldad teatral y descarada le repugnaba. La detective Chen finalmente habló, con voz baja, cortante y monótona. El agente afirmó que ella se comportó de forma agresiva y le arrojó agua. ¿Le pareció que eso fue lo que le ocurrió, detective?, preguntó Marcus en voz baja. Chen no respondió directamente. Simplemente mantuvo la mirada fija en la imagen congelada de la pantalla. «No existe ninguna justificación para esta conducta», afirmó. «No era una opinión.
sino una constatación de los hechos. Marcus cambió de archivo. Era la grabación de la cámara de la entrada. Ofrecía un ángulo más amplio. La reprodujo. En ella se veían las reacciones de los demás clientes, su conmoción, su miedo. Se veía al gerente escondido tras el mostrador. Ofrecía una imagen completa no solo del asalto, sino del terror que un hombre uniformado había infundido en toda una sala llena de gente. Con su comportamiento mantuvo a todo el restaurante como rehén, observó Marcus. Esto no es solo una agresión contra la señorita Washington, es una grave violación de la confianza pública. Finalmente apagó la tableta y la pantalla se puso negra. Las pruebas habían sido presentadas. El capitán Davis miró a Miller, quien ahora miraba fijamente al suelo como si deseara que se lo tragara. El rostro del capitán era un trueno. Se acercó a la cabina donde estaba sentado Miller. «Frank», dijo con voz peligrosamente baja, «tú y yo vamos a tener una larga conversación en la comisaría. Pero a partir de este momento, quedas suspendido indefinidamente hasta tu despido. No representarás a este departamento bajo ninguna circunstancia, ¿entiendes?» Miller asintió débilmente, sin atreverse a levantar la vista. Su carrera había terminado. Lo sabía. El ojo implacable de la cámara había sido su juez, jurado y verdugo. Marcus les dio un momento a los policías locales para asimilar la cruda realidad de lo que acababan de presenciar. Comprendía la política del asunto. No les bastaba con ver el crimen. Tenían que comprender que esto no era un incidente aislado, sino el síntoma de una enfermedad que habían dejado que se agravara. Mientras el capitán Davis suspendía oficialmente a Miller, Marcus hizo otra llamada discreta a su oficina. Su voz era baja, pero sus instrucciones precisas. «Jessica, soy yo. Necesito que investigues a fondo al agente de policía Frank Miller, placa número 724. Quiero su expediente completo, con especial atención a las quejas de asuntos internos, los informes sobre el uso de la fuerza y cualquier demanda interpuesta contra él o el departamento relacionada con su conducta. Lo quiero en mi bandeja de entrada en los próximos 10 minutos. Sabía que su asistente legal, una mujer de formidable eficiencia, cumpliría con lo prometido. Para cuando el capitán Davis terminó de informar a Miller de su inminente destino, una notificación apareció en el teléfono de Marcus. Abrió el correo electrónico cifrado y comenzó a leerlo. Su expresión permaneció neutral, pero una mueca de dolor se formó alrededor de sus labios. Era exactamente lo que había previsto, solo que peor. Regresó junto a donde estaban Davis y Chen. «Capitán», comenzó. «Le agradezco su rápida actuación. Pero lo que muestra el video es solo el último y desagradable capítulo de una historia mucho más larga». Volvió a encender su tableta, mostrando esta vez el documento que su colega acababa de enviar. Se trata del expediente del agente Miller, o mejor dicho, de su historial de quejas. En 12 años de servicio, había acumulado 27 denuncias civiles. El rostro de Davy palideció ligeramente. Era una cifra asombrosamente alta. Un agente promedio recibía 1 o 2 en toda su carrera. 27 era la marca de un depredador. «Analicemos el patrón, ¿de acuerdo?», continuó Marcus, con la voz metódica de un fiscal presentando pruebas ante un jurado. De esas 27 denuncias, 24 fueron presentadas por personas de color. Las alegaciones son notablemente consistentes. Uso excesivo de la fuerza durante controles de tráfico, registros ilegales. Abuso verbal, incluyendo el uso frecuente de insultos racistas. Recorrió el documento con la mano, siguiendo con el dedo las líneas de texto. Denuncia número 6 de 2016. Un tal Sr. David Chen, un estudiante universitario de 19 años, alegó que el agente Miller lo sacó de su auto y le golpeó la cabeza contra la cajuela por mirarlo de forma inapropiada. El caso fue desestimado por falta de pruebas. Queja número 14 de 2019. La Silva Ora, María Flores, una madre de 3 hijos de 4 años, alegó que el agente Miller
entró ilegalmente a su casa sin una orden judicial, afirmando que percibió un olor sospechoso y aterrorizó a sus hijos. La denuncia fue desestimada por falta de pruebas. Penta. Púsica. Queja número 21. El año pasado, el señor Jamal Robinson alegó que el agente Miller le fracturó la muñeca durante un arresto por merodear en una acera pública frente a su edificio de apartamentos. El señor Robinson no tenía antecedentes penales. Los cargos fueron retirados posteriormente. La investigación del Comité de Integridad de la Investigación, ICIA, exoneró al agente Miller. El agente actuó conforme a las normas del departamento. Marcus levantó la vista de la tableta, con una mirada penetrante. 27 quejas. Y en todos y cada uno de los casos, la investigación de asuntos internos determinó que la queja era infundada o el agente fue exonerado. Ni una sola vez fue sancionado. Ni una sola vez se le exigió que recibiera capacitación adicional. Simplemente lo enviaron de vuelta a patrullar las calles. Su comportamiento fue tácitamente avalado por la inacción del departamento. Miró directamente al detective Chen. No se trata de un detective corrupto aislado, sino de un sistema corrupto en su conjunto. El departamento sabía quién era Frank Miller. Las quejas lo confirmaban. Las demandas, que le han costado a la ciudad más de $500,000 en acuerdos extrajudiciales, también lo confirmaban. Tenían a un abusador serial vistiendo su uniforme, y el sistema no hizo más que protegerlo. La acusación era contundente e innegable, plasmada en el turbio historial de Miller. No era una anomalía. Era un resultado previsible. Era un monstruo que el propio departamento había creado por su negligencia y complicidad. Esta mañana no fue una excepción, concluyó Marcus con voz gélida y autoritaria. Era inevitable. La única diferencia es que esta vez eligió a la víctima equivocada, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Esta vez había un testigo que no podía ser ignorado y pruebas que no podían borrarse. El patrón de abuso había quedado al descubierto y apuntaba no solo a un hombre destrozado, sino a un sistema corrupto que lo había protegido en todo momento. El peso de las palabras de Marcus se apoderó del restaurante, tan denso y sofocante como un sudario. No solo había desenmascarado a Miller, sino que había puesto a juicio a todo el departamento de policía. El capitán Davis, un hombre que probablemente se consideraba uno de los buenos, parecía profundamente conmocionado. Comprendió la verdad en la acusación de Marcus. Ya había visto expedientes como el de Miller, hombres que se movían al límite, acumulando denuncias que luego se hacían desaparecer discretamente. El sistema no solo estaba roto, fue diseñado para producir este resultado, para proteger a los suyos por encima de todo. La detective Chen, por su parte, permaneció impasible, pero Marcus pudo ver un destello en sus ojos. Un reconocimiento profesional de una partida perdida. Sabía que su departamento estaba ahora bajo la lupa federal y que las consecuencias serían enormes. El acto final del drama del restaurante estaba a punto de comenzar. El capitán Davis se dirigió a dos de sus oficiales subalternos que habían estado asegurando la escena. Agente Collins, agente Méndez, acompañen al señor Miller a mi vehículo. Será trasladado a la comisaría para su procesamiento. Será tratado como un sospechoso civil. Léanle sus derechos. La dirección. El señor Miller fue despojado formalmente de su identidad por última vez. Ya no era el agente Miller. Era un civil, un sospechoso, un delincuente. Los dos agentes subalternos que probablemente le habían temido a Miller apenas unas horas antes, se le acercaron con una nueva profesionalidad. Señor, por favor, póngase de pie. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras las familiares palabras de la advertencia Miranda resonaban en el aire, Frank Miller finalmente se derrumbó por completo. Un sollozo seco y entrecortado escapó de sus labios. Su rostro, que había sido una máscara de rabia y luego de terror, ahora se desmoronaba como el de un niño. No, susurró.
Por favor, tengo una familia, tengo una hipoteca, fue un error. Tuve un mal día. Las patéticas excusas, las súplicas de clemencia, fueron recibidas con un silencio sepulcral. La misma misericordia que tan cruelmente le había negado a Maya, ahora le era negada a él. No había mostrado compasión, y no la recibiría. Se dejó esposar, el frío acero cerrándose alrededor de sus muñecas, sintiéndose extraño e inapropiado. Él, que había esposado a cientos de personas, ahora estaba del otro lado de la ley. Mientras los oficiales lo escoltaban fuera del restaurante, pasando junto a los clientes silenciosos, junto a la mujer a la que había maltratado, él mantenía la cabeza gacha, con el rostro bañado en lágrimas y vergüenza. El rey había sido depuesto. Su reinado de terror había terminado. Lo estaban sacando a rastras de su reino. Un tirano derrocado, no por una espada, sino por una camisa de seda y una tableta. Una vez que Miller se marchó, una profunda sensación de alivio inundó el restaurante. Fue como si por fin hubiera pasado la tormenta. El capitán Davis se acercó a Marcus y Maya, con el rostro marcado por la humildad y una profunda vergüenza profesional. «Señor Thorne, señorita Washington», comenzó con voz grave. «En nombre del Departamento de Policía, les ofrezco mis más sinceras disculpas. No hay excusa para lo sucedido». «Ninguna. Lo que usted experimentó, Sir Washington, fue un acto delictivo, y como tal será tratado». Se dirigió a Marcus. «Mi departamento cooperará plenamente con su investigación, señor Thorne. Tendrá todo lo que necesite. Archivos, personal, entrevistas». Marcus asintió, aceptando la rendición del capitán. «No espero menos, capitán. Su departamento tiene un largo camino por recorrer para reconstruir la confianza que el oficial Miller y otros como él han destrozado». Su atención se centró entonces en la persona más importante. Se volvió hacia Maya, y su expresión se suavizó, pasando de la dureza de un fiscal a una genuina compasión humana. «Maya», dijo, usando su nombre por primera vez, «¿estás bien?» Ella lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas que contenía. Pero no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de alivio, de una gratitud profunda e inmensa. Ella simplemente asintió, incapaz de encontrar las palabras. Él había hecho más que salvarla. La había validado. Había acogido su verdad, una verdad que habría sido ignorada y enterrada, y la había convertido en la fuerza más poderosa de la sala. Le había hecho justicia cuando ella no la esperaba. «No ha terminado», le dijo Marcus con dulzura. «Castigarlo es solo la mitad de la solución. La otra mitad es que tú sanes». El tirano cayó por completo. Ahora puede comenzar el empoderamiento de la víctima. En la calma que siguió, mientras la policía comenzaba a despejar la zona, y el restaurante recuperaba poco a poco una apariencia de normalidad, Marcus se centró por completo en Maya. La condujo a una mesa tranquila, la misma en la que él había estado sentado antes, y le pidió a Henderson, quien ahora se mostraba profundamente arrepentido y solícito, que le trajera una taza de té caliente. «Sé que esto ha sido una experiencia terrible», comenzó Marcus con voz suave, «y quiero que sepa que tiene opciones. Mi oficina lo procesará con todo el rigor de la ley a nivel federal, pero también tiene derecho a presentar una demanda civil contra él personalmente y contra el departamento por lo que permitieron que sucediera». Maya bajó la mirada a sus manos, que aún temblaban ligeramente. «¿Una demanda? No tengo dinero para un abogado. Apenas puedo pagar el alquiler». La dura realidad de su vida ya se estaba entrometiendo en el surrealista drama del día. «No necesitarás dinero», le aseguró Marcus. «En esta ciudad hay una docena de abogados de derechos civiles que aceptarían tu caso gratuitamente sin dudarlo. Esto es pan comido, Maya. La evidencia es irrefutable». Hizo una pausa y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Pero una demanda puede durar años. Es un proceso largo y agotador. Quizás haya una manera más inmediata de obtener una compensación». Su mente ya maquinaba una estrategia, una que iba más allá de la lentitud de la justicia formal. Quería algo tangible para ella.
Algo que no solo la compensara por su dolor, sino que también sirviera como consecuencia directa y personal para Miller. Hizo otra llamada, esta vez al jefe del sindicato policial. Su tono ya no era el de un fiscal, sino el de un negociador con todas las de ganar. Señor Davis, dijo usando el nombre del presidente del sindicato. Marcus Thorne, de la Fiscalía Federal. Seguro que ya se enteró del incidente con su compañero, Frank Miller. Bien, le informo de la situación. Mi oficina presentará cargos federales. El departamento lo despedirá. La ciudad se enfrenta a una demanda civil que probablemente ascenderá a millones de dólares, dada la gravedad de la falta y la claridad de las grabaciones de video. Dejó que la información calara hondo. Sin embargo, continuó. Mi principal preocupación ahora mismo es el bienestar de la víctima, la señora Maya Washington. Ha sido brutalmente agredida y humillada públicamente. Hoy ha perdido su salario y probablemente necesitará tiempo para recuperarse del trauma. Fue directo al grano. El agente Miller tiene una pensión. Tiene derecho a ella. Exijo que se redacte de inmediato una orden judicial calificada de relaciones familiares. Quiero $10,000 de su fondo de pensión o de su plan 401k personal si es más rápido. Que se transfieran directamente a la señora Washington como acuerdo inicial por daños y perjuicios. Esto no es negociable. El representante sindical, al otro lado de la línea, balbuceó hablando de normas y procedimientos. Que quede claro, interrumpió Marcus con voz gélida. Pueden aceptar esto, y se verá como un pequeño gesto de buena fe en medio de un fracaso catastrófico. O pueden negarse, y yo mismo daré una rueda de prensa esta tarde en las escaleras del juzgado. Mostraré el vídeo a todas las cámaras de la ciudad, y detallaré las 27 denuncias anteriores que ustedes y el departamento ignoraron. Haré de Frank Miller el símbolo de la corrupción policial y el proteccionismo sindical. La decisión es tuya. El silencio al otro lado de la línea fue su respuesta. El sindicato se disolvería. No les quedaba otra opción. Marcus colgó y se volvió hacia Maya. Te entregaremos un cheque de $10,000 antes de que termine la semana. Dijo como si fuera lo más normal del mundo. Saldrá directamente de los fondos de Frank Miller. No es suficiente para compensar lo que hizo. Ni mucho menos. Pero es un comienzo. Es una forma de que pague personalmente por el daño que te causó. Maya lo miró fijamente, con la boca entreabierta. $10,000. Era una cantidad de dinero que le cambiaría la vida. Era una red de seguridad. Era el anticipo de un sueño. Era más que dinero. Era una transferencia de poder. El hombre que la había doblegado en la pobreza y la humillación, ahora se veía obligado a financiar sus primeros pasos hacia la libertad y la independencia. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. Pero por primera vez ese día, eran lágrimas de esperanza. Él no solo la había vengado, sino que se había convertido en su benefactor. No solo le había hecho justicia, sino que le estaba dando un futuro. 6 meses después, el aroma a café recién molido y pasteles horneados inundaba un local luminoso y espacioso en una soleada esquina del centro. Un nuevo letrero, pintado de alegre azul y blanco, colgaba sobre la puerta. Café Amanecer. Detrás del mostrador, dirigiendo a 2 nuevos empleados con una sonrisa segura, estaba Maya Washington. Ya no era camarera. Era propietaria, empresaria, emprendedora. La mirada atormentada y exhausta de sus ojos había desaparecido, reemplazada por el brillo vibrante de una mujer dueña de su propio destino. Los $10,000 habían sido la semilla. Con la ayuda de un programa de préstamos para pequeñas empresas, para el cual Marcus la había ayudado a solicitar, había hecho realidad su sueño. A los clientes les encantaba el lugar, atraídos por la buena comida y el espíritu cálido y resiliente de su dueña. Su pasado no se había olvidado, sino transformado. La historia del incidente del restaurante Morning Glory se había convertido en una leyenda local. Maya ya no era vista como una víctima, sino como un símbolo de valentía.
Se había enfrentado a un monstruo y, con la ayuda de un ángel de la guarda vestido con una camisa de seda, no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Nunca tuvo que interponer una demanda civil. La ciudad, aterrada ante la pesadilla de relaciones públicas y la montaña de pruebas en su contra, le ofreció un acuerdo rápido y sustancial, lo que contribuyó a su recién adquirida seguridad. Para Frank Miller, los últimos 6 meses habían sido un descenso a un infierno que él mismo había creado. Fue despedido, por supuesto. Su nombre y su rostro inundaron las noticias, y las imágenes granuladas de seguridad de su agresión se repetían sin cesar. Se convirtió en un paria, una vergüenza para el uniforme que una vez vistió. Su esposa lo abandonó, llevándose a los niños. Sus compañeros policías, que antes lo felicitaban por su actitud de tipo duro, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Pero su verdadero juicio aún estaba por llegar. Los cargos federales presentados por la oficina de Marcus Thorne eran irrefutables. Ante el video y el testimonio de otras 27 víctimas que, con renovadas fuerzas, se atrevieron a hablar, Miller no tuvo más remedio que aceptar un acuerdo con la fiscalía. Fue condenado a 5 años de prisión federal por la violación de los derechos civiles de Maya Washington. El hombre que se creía por encima de la ley, ahora era su prisionero. Su vida fue un testimonio de una verdad simple e ineludible. La crueldad siempre se paga, a veces con intereses. Las repercusiones se extendieron por todo el departamento de policía. La investigación federal que Marcus había iniciado reveló problemas sistémicos en la división de asuntos internos. Se reescribieron las políticas. Se implementó un nuevo sistema de alerta temprana para identificar a los agentes con múltiples quejas, como Miller. La detective Chen, de forma inesperada, se convirtió en una figura clave en la reforma del departamento, utilizando el caso Miller como catalizador del cambio que tanto anhelaba. El restaurante Morning Glory Diner, otrora escenario de un crimen, ahora lucía una pequeña placa junto a la puerta, colocada por Henderson, que decía: un lugar donde todos son tratados con dignidad. Marcus Thorne jamás regresó al restaurante. Su trabajo allí había terminado. Continuó su lucha en los pasillos de mármol del juzgado. Un guerrero silencioso en una guerra librada con alegatos y pruebas en lugar de balas y puños. A veces, de camino al trabajo, pasaba frente al Sunrise Café y veía a Maya a través del cristal, riendo con un cliente, viviendo la vida que había construido sobre las cenizas de su peor día. Y sonreía. Él sabía que la justicia no se trataba solo de castigar a los culpables, sino de proteger a los inocentes y empoderar a los agraviados. Se trataba de transformar un momento de brutal injusticia en una vida de éxito desafiante. El mundo está lleno de abusadores como Frank Miller, hombres y mujeres que confunden el poder que se les otorga con una licencia para ser crueles. Se alimentan del miedo y el silencio ajenos, creyéndose invencibles tras una placa, un título o un puesto de autoridad. Pero no son invencibles. Su mayor debilidad es la verdad. Se derrumban ante la luz. Lo que ocurrió en aquel restaurante no fue un milagro. Fue una simple ecuación. Un momento de profunda maldad se encontró con un momento de bondad inquebrantable. Un hombre que había olvidado su juramento se enfrentó a un hombre que había dedicado su vida al suyo. Nos recuerda que el camino hacia la justicia es largo, pero como dijo el Dr. King, se inclina hacia ella. A veces solo necesita a alguien dispuesto a levantarse y darle un impulso firme y constante. ¿Alguna vez has presenciado un abuso de poder y has deseado poder hacer algo? ¿Qué significa para ti la verdadera justicia? Comparte tus ideas en los comentarios y sigue apoyando nuestro canal para más historias importantes.